Tru. ¿Qué está pasando? Con Sofi y Juanjo. Está bien, ¿no? Sí. En esta semana que se cumplen 10 años de Ayotzinapa, pues el Senado aprueba pasar la guardia, te iba a decir la Guardia Militar, la Guardia Nacional a la Sedena. Últimamente la Guardia Militar. O sea, no es el nombre, pero es el fondo, ¿no? Ajá, exacto. Digo, igual si tenían ustedes la duda, sí, se aprobó con el voto del Yunes. El Yunes, al que por cierto ya le dieron su premiecito y ya se volvió, o sea, tiene un cargo dentro de la Comisión de Justicia, significa que le van a dar más varo, tiene más responsabilidades y es un cargo que designó Morena, pero él sigue diciendo que es panista. Ok, chido. Bueno. ¿Qué dice la Guardia Nacional? Porque la gente dice que militarización, que si no, que qué onda. Ok, algunos puntos importantes, si ustedes están desorientados de qué onda con esta situación, pues la Guardia Nacional supuestamente se creó para tener una fuerza de seguridad pública que fuera civil, que no fuera militar, que no fueran militares, que no tuvieras armas largas ahí patrullando, ¿no? Esa era la idea. Y eso era lo que prometió AMLO en campaña. Luego llega y dice, pues quiero hacer la Guardia Nacional. Termina teniendo el consenso de la oposición, así es como se crea con esta promesa, pero dicen, espérate, pues como lo creamos, necesitamos meter gente y qué gente tenemos que podamos meter, y se termina volviendo un área compuesta principalmente por exintegrantes de las Fuerzas Armadas. Según datos del INEGI, es el 76% de los integrantes en su mayoría son hombres, de la Guardia Nacional son personas que fueron entrenadas dentro del ejército o la marina. Esos son los datos tal cual. Y ahora lo que quieren hacer, lo que contempla la reforma es que sea el 100%, porque todas las personas, el otro porcentaje, ustedes dirán, pues, ¿cómo se entrenaron o qué? Eran gente que formaba parte de la Policía Federal, no de policías. ¿Sabemos si ese 76%, o sea, Sí. la gente que entró ya después, pues supongo que también era adiestrada dentro de las Fuerzas Armadas, ¿no? Entonces toda la gente que entró después de 2018 ya está estaría incluida en ese 76, ¿no? No Supongo. entendí tu pregunta. O sea, la gente nueva de la Sí. Guardia, la Sí. gente que entró después Sí, de que se o creó, sea, es gente. ya que está instruida en el ejército o la marina. Sí, Ujú. exacto. O sea, gente que Ok. que era un militar y le dicen, no, papito, ahora vas a ser de la Guardia Nacional. Y dicen, ok, ¿no? Solo 1 de cada 4 era Policía Federal. Bueno, Sí, no, soy sí. mala en estadística. 1 de cada 4. Bueno, solo Ajá. 1 de cada 4 eran policías 7 de 10 federales. eran, exacto, y el resto, 3 de cada 10 eran policías. Y ahora lo que dice la reforma es, no, esos 3 los vamos a quitar, queremos que todos tengan entrenamiento militar. Si no mal recuerdo, había como 100,000 integrantes de la Guardia Nacional. Estamos hablando de que van a echar a 30,000 personas que, Ajá. pues, a saber qué van a hacer, ¿verdad? Sí. Gente dedicada a la seguridad, a las armas. Sí, Ya cuestiones tácticas, si no sin entra- empleo, de por sí precarizados. Si no encuentra un trabajo Hombres como seguridad jóvenes. privada o en las policías locales, pues a ya. saber dónde van a encontrar Sí, empleo de esas personas. quién sabe, ¿no? Somos un par de malpensados. El otro día vi de que la publicidad Sí. de los crímenes, del crimen organizado, de que en Facebook, así Sí. de que la foto de los cuates con las armas y la cara cubierta y vente a unir a la empresa y hay oportunidades de Sí. crecimiento. Estas medidas de contratación en redes sociales es algo real, lo pueden investigar, o sea, es algo que ha captado la policía cibernética y tiene 2 mecanismos. Mecanismo 1, literal, es como vente al cártel, ¿no? Y entonces la gente va a sabiendas de qué es eso. Brutal. Y el mecanismo 2 es diciéndote que vas, entonces mucho cuidado todas las personas que vayan a entrevistas de trabajo, particularmente a call centers. Reclutan a muchos jóvenes de esa forma, les dicen que es un trabajo bien pagado de call center y luego cuando llegan los secuestran y los obligan a volverse parte del narco. O son call centers para extorsionar gente. También. Pero bueno, regresemos a la Regresando. reforma. Entonces, estos policías que integraban la Guardia Nacional, pum, patitas para afuera.
También otro punto importante es que ahora todos los integrantes de la Guardia Nacional, como van a estar debajo de la Sedena, van a tener fuero militar. ¿Qué significa esto? Que si violan tus derechos humanos, si no sé, asesinan a un civil, si desaparecen a alguien, si violan a alguien, ¿no? Porque también sabemos que el abuso sexual de parte de las Fuerzas Armadas es un problema real en nuestro país. Bueno, si pasa alguna de estas cuestiones, no va a ser juzgado de forma civil, sino que va a ser juzgada ese integrante, va a ser juzgado ese integrante dentro de la justicia militar por un juez militar. Jueces que, por cierto, ¿no? Con este discurso de que la reforma judicial nos va a permitir sacar a jueces corruptos, porque si un juez regala impunidad, 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 pues lo podemos sacar, ¿no? O sea, si nos organizamos. Bueno, aquí no. Aquí no, los jueces militares no están contemplados en la reforma. Entonces, pues si tenemos un juez militar que se la pasa perdón y perdone los abusos de la Guardia Nacional, ¿no? Que ahora va a tener fuero, no vamos a poder hacer absolutamente nada al respecto. Nuevamente podrán decir que alarmista, que mal pensada, pero ¿por qué les están dando estos mecanismos? ¿Por qué están creando otro grupo dentro de las Fuerzas Armadas que además también va a estar protegido, ¿no? Es un caldo de cultivo. Protegido y ahora encargado de la seguridad pública prácticamente de todo el país, que recordemos, varios estados siguen teniendo las policías civiles, por ejemplo, la Ciudad de México tiene una policía, ¿no? Están las policías municipales, pero bueno, ya en términos de lo que es la Guardia Nacional, va a ser militares a cargo de prácticamente de investigar cualquier clase de delitos que les competan a ellos por el foro, ¿no? Sí, eso es muy importante lo que decía Juanjo, van a estar encargados de la seguridad pública, entonces significa que van a estar patrullando en las calles y no es militarización. Nuevamente, ustedes no sean así, no sean amarillistas en nuestra audiencia, por favor. No piensen que porque hay gente entrenada militarmente, gente que antes eran militares o marinos, que ahora van a poder traer armas largas y que van a ser quienes estén patrullando, no piensen que eso es militarización, es un debate más filosófico que eso, ¿no? No andemos aventando esa palabra, malditos alarmistas. Y ahora, veía, o sea, a ver, el patrullaje de militares pues lleva desde los tiempos de Calderón. El tema es que se manejaba como algo temporal, que iban pateando, iban pateando. La última vez que lo patearon fue Morena con el apoyo del PRI y se hizo hasta 2028. Ahora ya no lo van a patear, ahora ya se hace a perpetuidad. Exacto. Y justo veía un video de Noroña quejándose hace algunos ayeres, ¿verdad? Cuando no estaba en el poder, diciendo de que los militares, justo lo que dices, ¿no? Violan y matan y desaparecen, ellos no están entrenados para la seguridad pública, ellos no deben de estar en las calles, ¿no? Y ya sabes, ¿no? O sea, siempre que están del lado fuera del poder, con los análisis y los diagnósticos muy atinados, y ya que llegan, se les olvida, ¿no? Bueno, y entonces yo decía en Milenio, lo dije desde la semana pasada, controversial, pero a ver, si dijéramos, es una situación en la que, ¿sabes qué? Es terrible, tuvimos que militarizar al país, pero no manches, ya no hay muertos. O sea, ¿sabes qué? Es que si estamos en una situación que dices, necesitamos forrar las calles de militares, pero es que ya no hay muertos, Sofía. O sea, ¿qué quieres ver muertos? Ok, ¿no? Diría, bueno, pues órale, va. Pero ¿qué nos ha dado esta estrategia de seguridad, entre comillas? Bueno, a ver, vamos a comparar, ¿no? Porque AMLO se la pasa, no, que Calderón, que Peña. Entonces vámonos al pasado. Calderón tuvo 120,000 homicidios. Con Peña saltó a 156,000 y con AMLO a 198,000. Va a cerrar en 200. Sí. Ahora, ellos lo que presumen es la tendencia, ¿no? Si haces una interpretación de estos datos, puedes ver que quizás por la tendencia de aumento que llevaba, entonces hubiera sido más y entonces no está tan mal. De hecho, ayer estaba debatiendo, pueden ver la mesa de Milenio Política Joven si quieren, que salió esta semana, y el argumento de un chavo periodista que pues va defendiendo a la 4T, decía, no, pero es que podría ser peor. O sea, si hubiera seguido la tendencia, imaginen si hubiéramos llegado a 350,000. Ese es el argumento, o sea, solo llegamos a 200, entonces no está tan mal. Y también tenemos que considerar a todas las personas desaparecidas. Solo en el sexenio de AMLO llevamos más de 51,000 personas desaparecidas. Entonces, a esos 200,000 muertos hay que sumarle
estos también, que es más de lo que se había visto en otros gobiernos. Entonces, así que tú digas, bueno, es que la estrategia de seguridad está súper padrísima y por eso hay que continuarla y no hay que replantearnos lo que estamos haciendo, pues no. Sí, la estrategia no está funcionando y esta idea de que los homicidios iban en una tendencia perpetua hacia Sí. arriba, pues tampoco es cierto, porque, o sea, iba hacia arriba la violencia, pero llega un punto en el que por la misma cantidad de gente que hay, no puedes matar a mucha más gente en promedio al día porque no hay tanta gente, ¿no? Entonces es natural que una vez llegado a un cierto pico se estabilice. Y ha habido un ligero descenso, pero en realidad los 6 años de AMLO se mantuvo prácticamente con más de 30,000 homicidios al año. Antes de eso, solamente 2 años vivimos eso, que fueron los dos últimos de Peña, ¿no? Y dicho eso, esta parte de que, oye, ¿no? Bueno, tenemos a los militares en las calles, pero ya no hay muertos. Hay que recordar, en las dictaduras suele haber Paz. altos niveles de seguridad. Eso no quiere decir que hay justicia, eso no quiere decir que hay tranquilidad, porque la gente tiene miedo, porque las cifras se esconden, porque la violencia se ejerce desde el Estado y no precisamente exclusivamente contra los criminales, ¿no? Bueno. Pero aquí es lo peor de ambos mundos, o sea, militarizados y sin los resultados pacificadores. Bueno, dicho eso, quiero que escuchemos algunas de las incoherencias que dijeron morenistas en el Senado para tratar de desglosarles los argumentos sin sentido que se han dicho y explicarles precisamente por qué no tienen sentido. ¿Les parece que estamos en una situación similar? Por supuesto que no. Cuando dicen militarización hablan de una connotación negativa a la que nosotras y nosotros le dimos nacimiento. Se habla desde las desapariciones forzadas, de las ejecuciones extrajudiciales, de la tortura. Eso no está pasando en nuestro México. No porque pasemos de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, evocamos ese concepto negativo de la militarización, las denuncias de las que han hablado aquí. En la Comisión Nacional de Derechos Humanos lo comprueban. ¿Cómo pueden siquiera querer asemejar lo que pasaba con 2006? ¿Cómo se nota que ustedes de plano no estuvieron en las cunas como Ciudad Juárez de la guerra contra el narco en aquella época? ¿Cómo se nota que no vivían en Ciudad Reynosa? ¿Cómo se nota que no vivían en las fronteras como Nogales? ¿Cómo se nota que nunca escucharon a sus militantes originarios de esos municipios? ¿Qué cambió? Claro que algo cambió, la orden de un civil, el presidente de la República, la orden que ya no es de reprimir, que ya no es de ejecutar, es una orden de mantener la paz. Concluye, Y por senadora, ello por favor. es que el licenciado Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum tienen todo nuestro respaldo y toda nuestra confianza, porque sabemos que ellos nunca van a utilizar a la Fuerza Armada para, de manera arbitraria, violentar los derechos humanos de las personas mexicanas. El otro tema importante es que precisamente no se militariza la seguridad pública. Por el contrario, a partir de que los militares también son pueblo y son mexicanos. Lo que pasa es que dada la situación o las circunstancias que se presentan, se tiene que hacer un nuevo reacomodo de la seguridad pública y que también el sometimiento de las policías es a la disposición de la facultad que tiene el Ministerio Público como primeros respondientes. No se trata, creo que el debate aquí, de empezar a buscar cuál es la tipicidad de cada hecho delictivo en cualquiera de las materias, en el derecho penal del fuero común o en el derecho de los delitos graves que ya están contemplados en el catálogo en nuestra Constitución. ¿Pensamientos de estas declaraciones, Juanjo? Creo que, mira, de Trasviña, la verdad, a Trasviña, digo, tampoco es como que Andrea, pero Trasviña me parece una persona muy limitada, pero Sí. Andrea Chávez genuinamente... Es que yo creo que gente que defiende cosas que no deberían defenderse caen en dos categorías. O eres malo o eres tonto. Y Ajá. Andrea no se me hace una persona tonta, para nada. Se me hace más malvada. Sí, o sea, no es como No, o sea, particularmente brillante, pero Pero no no es... creo que, no es por tonta, ¿sabes? Sí, o sea, Por- no es una o sea, Monreal, no es una, ajá. acá un Eugenio malvado, pero... Pero yo creo que es más por sus conveniencias personales que está defendiendo esto. Trasviña sí. Trasviña no coincido, tiene ni sí. idea de nada. O sea, ella nada más va ahí a decirle peradas, a pelearse con Lili Telles, ¿no? Pero Andrea Chávez, bueno, en general, todas las personas, lo platicábamos antes de entrar al podcast, todas las personas, en mi opinión, que están defendiendo la reforma judicial como algo positivo para la democracia o que están defendiendo la militarización, particularmente que estén defendiendo la militarización, sobre todo si hiciste campaña Sí. como esta senadora que ahora tenemos,
que es Andrea Chávez, Mm. con la banderita de militarización y ahora sacando clases de semántica. Andrés es muy joven, ¿no? Traía esa Sí, banderita antes. sí, sí, bueno, ella antes de 2018, Creo que ella tiene mi edad. ella tiene 27, creo. Ah, no. Este, Según yo tiene como 25, pero bueno. Bueno, o sea, tampoco me sé su edad whatever. de memoria, pero sí, o sea, todas estas personas y particularmente las que llegaron al poder para quitar a Peña, Sí. para quitar al PRI, al PAN, Ajá. con esta bandera de antimilitarización y ahora están defendiendo, están justificando, están diciendo que no hay militarización porque el mando es civil. Ah, entonces, ¿por qué te quejabas de una militarización con Calderón y con Peña? O sea, es la misma lógica. Entonces, es un discurso que exclusivamente se enfoca en cuidar su hueso, en cuidar su puesto, en cuidar la lana que le entra, a costa de algo que es gravísimo y que quiero ver cuántos años pasan para que podamos revertir esta militarización. Ahora, lo que decías del mando civil, un argumento que van a escuchar mucho en círculos morenistas es, no es militarización porque quien va a dirigir a la Guardia Nacional es la comandanta suprema, Claudia Sheinbaum, que es una civil. Bajo esa misma lógica, el ejército, dato curioso, el ejército también es liderado por la comandanta suprema, o bueno, antes comandante supremo, ¿no? Históricamente, el comandante supremo es un civil. Entonces significa que el ejército que tenemos no es militar, porque entonces es que el ejército ahorita, por ejemplo, responde a AMLO. Entonces, como él es un civil, es licenciado, ¿no? No es general. Entonces tenemos un ejército que no es ejército porque responde a AMLO. O sea, es un argumento sin sentido que yo cuando lo escuché la primera vez ni siquiera lo pude debatir porque me confundió tanto porque es un argumento tan falaz y tan tonto y tan mentiroso y tan sin sentido. O sea, me quedé en shock y fue como, ¿eh? Y ni siquiera lo debatí porque no entendía que en serio ese era el argumento que me estaban diciendo. Siguiente punto, lo que dijo Trasviña de, no, es que no es militarización porque los militares son pueblo, ¿no? Que es un discurso que ha traído AMLO, los militares son pueblo uniformado. Está padrísimo y no me acuerdo si fue Carla Escoffier o quién fue, pero leí a alguien diciendo en X, o sea, no crean que yo aquí muy intelectual, estaba en X, y Twitter, ¿no? Y alguien decía, es que está muy padre, que tiene que ver con lo que tú nos hablabas la vez pasada, de que se le echa la culpa al pueblo, hablábamos de cómo es que la reforma judicial está bien, porque el pueblo lo quiso, perfecto, para que cuando la reforma judicial haga un desastre, si es que hace un desastre, puedas echarle la culpa al pueblo, porque Sí, fue el pueblo. ellos lo pidieron, Ellos lo pidieron, no fui ellos yo. lo pidieron. Y lavarse las manos. Bueno, esto es lo mismo. Para que entonces, si los militares cometen abusos, no es el presidente, la presidenta, no son las personas en el poder, no son los y las gobernantes. Claro que no. Es el pueblo uniformado, es el pueblo contra el pueblo. Es el pueblo contra el pueblo. Eso es lo que están haciendo. Y particularmente asquerosa me parece la frase donde esta Andrea Chávez dice que ya no hay torturas, que ya no hay desapariciones forzadas, que ya no hay violaciones a derechos humanos. No. Tenía un TikTok que no logré subir de justo respondiéndole a Andrea Chávez, pero bueno, el sexenio de López Obrador va a cerrar con cerca de 5,000 denuncias por violaciones a derechos humanos de las Fuerzas Armadas. Esto es el equivalente a 2 al día durante todos los días de este sexenio. Y solo estamos hablando de Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Ejército y, Guardia Nacional, Ejército y Marina, no policías. Pero ellos ya no están, ya no pasa estas cosas. Y hay casos icónicos. Está el caso de allá en Guanajuato cuando se metieron los de la Guardia Nacional a una casa, este año, a una casa antes de que llegaran criminales a matar a todos los de la casa. Entonces, en realidad no sabemos bien qué pasó con los guardias nacionales que estaban ahí antes. El caso de Tamaulipas, que mataron unos cuates que iban saliendo de la fiesta y que los mataron, les dispararon a la camioneta. O sea, el estudiante de Ayotzinapa que mataron en este sexenio. Ese no recuerdo si fue la policía o la guardia. No sé si fue la policía o la guardia. Pero sí, o sea, casos icónicos y las cifras están ahí, ¿no? Más allá de los casos que se han vuelto mediáticos, 5,000 casos, además de sumarle a lo que ya hablábamos de los 200,000 asesinatos con los que va a cerrar el sexenio. Y los más de 50,000 desaparecidos. Y los, que son 115,000 en total y 50,000 solo en este sexenio y además el intento por desaparecer a los desaparecidos, ¿no? Entonces, de verdad que quieren crear la idea de un mundo que no existe, basado en palabras, basado en discursos, basado en retórica, y embobar a la gente con esa idea es de verdad indignante.
Otro argumento, voy a nada más listarles algunos argumentos. Decía, por ejemplo, Javier Corral, expanista, ahora morenista, que no, pues es que las críticas son porque se busca politizar la seguridad. Vaya argumento estúpido. La seguridad es una cuestión política, que no hicieron campaña diciendo que iban a traer seguridad, que no me vengan con, o sea, ay, están tratando, no hables de eso, están tratando de politizar la salud, están tratando de politizar la seguridad, están tratando de politizar la educación, todo es político, todo lo que administra el gobierno, que es básicamente todo es político, wow, sorpresa. Otro argumento que decía Harfuch es que se tiene que pasar a la Guardia Nacional, a la Sedena, porque es la única vía para hacer frente al crimen organizado. Padrísimo. Entonces, pregunta, ¿por qué la Guardia Nacional se dedicó más a detener migrantes que a detener a presuntos criminales? Totalmente. Datos oficiales de 2022, la Guardia Nacional detuvo a 2.814 presuntos criminales. 2.814, que es nada, pero órale va. Detuvieron en 2022, mismo periodo, 177.166 migrantes. Más de 177,000 migrantes contra 2,000 presuntos delincuentes. Padrísimo. O sea, muy como bien. 90 veces, no, por cada La delincuente que Guardia agarraron, Nacional- agarraron a 90 migrantes. La Guardia Nacional se convirtió en el muro de Trump. Y Así punto. es. Así es. Ahora, ¿en dónde estamos? ¿Qué va a pasar ahora? Pues se tiene que aprobar por 17 congresos locales, cosa que va a pasar porque la 4T tiene control de casi todos los congresos, si no es que todos los congresos locales en el país. Y hasta donde me quedé hoy en la mañana, estamos grabando en jueves, pues ya se habrá aprobado en 12, pero es cuestión de unos minutos. Seguramente cuando ustedes estén viendo este video ya va a estar aprobado. Y ahora el asunto es que el presidente, obviamente, antes de irse, le quedan un par de días, quiere firmarlo, ¿no? Y dejar este legado, que debe estar muy padre, ¿no? Al final está lavando un poquito las manos a Claudia Sheinbaum para que cuando le echen la culpa a ella de la militarización y cuando le echen la culpa a ella del caos en el Poder Judicial, ella puede decir, yo no lo firmé. Digo, si quiere agarrarse de ese floti, de ese salvavidas. Curioso que su secretario de seguridad, el que será su secretario de seguridad en estos momentos, senador Harfuch, diciendo que la única vía para hacer frente al crimen organizado es militarizar a la Sí. seguridad pública, cuando él va a ser la cabeza de la seguridad civil, Pública. ¿no? Ajá, De la seguridad entonces, civil. entonces eres un inútil, Entonces güey. estás diciendo, la verdad es que yo voy a entrarle a algo que no Sí. sirve para nada. Sí, nada. Entonces qué bueno que se lo están pasando al ejército porque Sí. la verdad yo sí no puedo, ¿no? O sea, Ajá. ay, bueno, muchas Padrísimo, gracias, señor muy bien. Harfuch. En otras cosas, pues Gerardo Fernández Noroña cerró el acceso a la ciudadanía al Senado para evitar portazos. Y el pueblo, o Sí, sea, ¿no? pero si no es el gobierno más cercano, más directo, el que tiene este contacto con el pueblo. Y también blindaron la Cámara de Diputados para la toma de posesión de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. La Y policía Palacio Nacional con lo y de los Palacio 43. Nacional, O sea, claro, todos los núcleos de poder político blindados, blindados. blindados por X o Y Porque pretexto. porque nos tienen miedo. Increíble. La gente está feliz, la gente está feliz. Ah, bien felices, por Sí, eso nos se tienes ve. tanto miedo, güey. Ok, padrísimo. Bueno, ahora pasemos a los 10 años de Ayotzinapa. Bueno, muchas gracias por ver un fragmento del último episodio de nuestro podcast. Pues recuerda que si te gusta lo que hacemos aquí en este canal, nos ayudas muchísimo dándole like, suscribiéndote, compartiendo, comentando, haciendo absolutamente lo que sea. Y también que en la descripción de este video están las ligas para unirte a Telegram, donde hablamos con nuestros seguidores, y también a Patreon. Donde nos ayudan mes con mes con un cafecito al mes, el equivalente a un café, para poder mantener este proyecto de periodismo independiente. Y si te quedaste picado con el tema, si quieres saber un poco más de lo que está pasando en México y en el mundo, puedes ver el capítulo completo y, como ya dijo Sof, suscribirte al canal.